Representación gráfica de una función. Hoy hablaremos acerca de cómo se representa gráficamente una función y para ello utilizaremos los diagramas sagitales y los diagramas cartesianos o planos cartesianos. Empezaremos primero haciendo uso del diagrama sagital para representar una función. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Dados los conjuntos A y B, se define la función f de a en b de tal manera que la regla de correspondencia de esta función es f de x igual a 3x más 1. Teniendo en cuenta los datos que se nos presentan, construiremos nuestro diagrama sagital para la función f. Aquí tenemos al conjunto A, que sería el conjunto de partida, y aquí el conjunto B, que sería el conjunto de llegada. La función f está definida a través de la regla de correspondencia igual 3x más 1. Los elementos del dominio se van a relacionar a través de la regla de correspondencia con los elementos del rango. Empecemos con 1, el primer elemento del dominio. Si x vale 1, al reemplazar sería 3 por 1, 3 más 1, 4. Es decir, 1 se relaciona con 4. 4 viene a ser la imagen de 1. Ahora, x igual a 2. Si x vale 2, al reemplazar en la regla de correspondencia sería 3 por 2, 6 más 1, 7. Eso significa que el 2 se relaciona con el 7. Es decir, 7 es la imagen de 2. Y por último, el elemento cuyo valor es 3. Al reemplazar en la regla de correspondencia sería 3 por 3, 9, más 1, 10. Eso significa que el 3 se relaciona con 10, es decir, 10 es la imagen de 3. Muy bien, los pares ordenados acá en el diagrama sagital sería 1 con 4, 2 con 7 y por último 3 con 10. Es decir, la función f está formado por tres pares ordenados. El dominio de la función corresponde a los elementos del conjunto A. Sería 1, 2, 3. Las preimágenes. Y el rango está formado por las imágenes. Aquellos que participan en la relación 4, 7 y 10. Que vienen a ser las imágenes. Si nosotros queremos extraer el dominio de la representación conjuntista de la función sería las primeras componentes. Mientras que el rango estaría formado por las segundas componentes. Bien. Con estos datos de este ejemplo vamos a construir o vamos a ubicar la función f en un plano cartesiano. Aquí tenemos la información obtenida del ejemplo anterior, en donde f tiene tres pares ordenados y precisamente f vamos a representarlo en un diagrama cartesiano. Tenemos el eje x en forma horizontal, el eje y en forma vertical. Y esto es el plano cartesiano. En el eje X se ubicarán los elementos del dominio, mientras que en el eje Y ubicaremos los elementos del rango. Teniendo en cuenta esto, procederemos a hacer la representación. Decimos entonces que los elementos del dominio lo vamos a ubicar en el eje X. Aquí lo tenemos. Y los elementos del rango lo ubicaremos en el eje Y. También ya lo tenemos. Ahora, de acuerdo a la función f es la que vamos a hacer una representación en el diagrama cartesiano. Tiene tres pares ordenados. Representamos el primer par ordenado, 1, 4. Se relaciona el 1 con el 4. Aquí lo tenemos. Este sería el primer par ordenado. Este punto de coordenadas sería 1, 4. El segundo par ordenado sería 2, 7. El 2 se relaciona con el 7. Aquí lo tenemos, segundo punto, que representa al segundo par ordenado. Estas coordenadas que estamos trazando. Y por último, el par ordenado 3, 10. El 3 se relaciona con el 10. Aquí lo tenemos. Es el tercer punto que representa al tercer par ordenado. De esa manera se hace la representación gráfica de una función en un diagrama cartesiano.
Bien, ahora vayamos a ver de manera rápida la representación de una función real de variable real. Dada la función f, definida de R hacia R, de R en R, dominio los reales y el rango los reales. De tal manera que f de x es igual a x al cuadrado. Para graficar una función real de variable real, vamos a tomar de todos los reales. No olvidemos que los reales llenan la recta numérica. ¿Ok? En el eje X estaría lleno de números reales, sería el dominio. El eje Y sería el rango, estaría conformado por todos los números reales. Insisto, los números reales llenan la recta numérica. Entonces el eje X está lleno, totalmente lleno de números reales. De igual modo el Y, ya que el rango también es los números reales. Ahora, no vamos a poder usar todos los puntos, tomaremos algunos puntos como referencia. Entonces vamos a hacer una tabulación. Escogemos algunos puntos de referencia. Si x vale 0, al reemplazar acá, y igual 0 al cuadrado, 0. Si x vale 1, al reemplazar sería 1 al cuadrado, es 1. Si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. Entonces y vale 4. Si x vale menos 1 al cuadrado es 1. Si x vale menos 2 al cuadrado es 4. Y así podemos agregar más puntos. No olviden que x representa los números reales. E insisto, los números reales llenan la recta numérica. Por lo tanto, estamos tomando solamente algunos puntos de referencia. Vamos a ubicar estos puntos en nuestra gráfica, en nuestro diagrama cartesiano. Aquí tenemos al eje de las x, en donde se van a ubicar los elementos del dominio. Toda la recta x viene a ser el dominio en este caso, ya que estamos tratando con los números reales. Ubicamos los puntos de referencia, aquellos puntos que hemos tomado como ejemplo nada más. En el eje y hacemos lo mismo. Los puntos serían 0, 1 y 4. Ahí lo tenemos. Entonces, el primer par ordenado que ubicamos aquí, 0, 0, sería el punto aquí donde estoy indicando. El siguiente par ordenado, 1, 1, sería 1 con 1. Tenemos ya el segundo punto. Tercer punto, 2, 4, 2, 4. Cuarto punto, menos 1, 1. Aquí, menos 1, 1. Por último, menos 2, 4. Y ya está. Estos puntos que ustedes ven en el plano cartesiano son puntos de referencia. Insisto, ya que la recta numérica eje X y eje Y están llenas de números reales. Entonces, cuando se van a relacionar, ya no se van a ver puntos. Y los puntos son como referencia, si no se va a ver una línea continua. Así que, teniendo como referencia los puntos que ven ustedes en el diagrama cartesiano, vamos a trazar la línea. Esta sería la línea curva de la gráfica, de una función cuadrática. Muy bien, ahora sí, vayamos a resolver un ejemplo sobre gráficas de función. Dice lo siguiente: identifica cuál de las siguientes gráficas son funciones. Empezaremos con la primera. A. Para identificar si una gráfica es función en un diagrama cartesiano, vamos a aplicar una propiedad. Atentos aquí. La propiedad consiste en trazar paralelas al eje Y, es decir, trazar verticales. Y esas verticales o paralelas al eje Y deben cortar a la gráfica en un solo punto nada más. En un solo punto. Si lo corta en dos o más, deja de ser función. Empezamos. Vemos aquí que la gráfica es cortada solamente en un punto, por la paralela al eje Y o por esta vertical que estamos desplazando. Por lo tanto, esta primera gráfica sí es una función. Vamos a la segunda gráfica, gráfica B. Aplicamos también la propiedad, porque esto es un plano cartesiano. Trazamos rectas paralelas al eje Y o verticales. Aquí tenemos a la recta paralela al eje Y. Nos damos cuenta que la gráfica ha sido cortada en dos puntos. Entonces no es una función. Para que sea función debe cortarlo tan solamente en un punto. Y aquí ha sido cortada en dos puntos. Por lo tanto, esta gráfica no es función. Vayamos a la tercera, a la gráfica C. Trazamos también aquí
verticales o paralelas al eje Y, ya que estamos en un plano cartesiano. A ver, aquí lo corte un solo punto porque esto es cerrado y acá abierto. Seguimos analizando de igual manera en un solo punto, acá es cerrado y acá abierto. Continuamos y si nos damos cuenta que la recta paralela al eje Y solamente le corta en un punto a esta gráfica. Por lo tanto, esto es una función. Ahora nos trasladamos a la cuarta gráfica, la gráfica D. Trazamos también aquí rectas paralelas al eje Y. Procedemos. Aquí la gráfica ha sido cortado en dos puntos. Por lo tanto, esto no es función. No es función. Ahora sí, nos vamos al siguiente gráfico, gráfico E. Esto es un diagrama sagital. Para averiguar si un diagrama sagital es función o no, fácil, es simplemente ubicar al conjunto de partida, al dominio. Del conjunto de partida deben salir cada uno de los elementos de él a relacionarse con los elementos del conjunto de llegada, que es B. Vemos que todos salen, pero a la vez deben salir una sola vez. Y aquí tenemos un elemento que está saliendo dos veces. Eso significa que esto no es función. Y por último, este diagrama sagital, la gráfica F. De igual manera que en la anterior, nos centramos nuestra atención en el conjunto de partida. Nos aseguramos que todos los elementos del conjunto de partida salgan a relacionarse, y así es, y que tengan solamente una salida, y también se cumple eso. Eso significa que esta gráfica sí es función. Muy bien amigos, hemos terminado esta sesión, y muchas gracias por su atención, y será hasta una nueva oportunidad.